Es que no se puede usted imaginar lo que estaba pasando, porque resulta que le han dado un golpe de estado a Alfonso II el Casto. Misterio de misterios. Sabemos que reinando Alfonso II, alguien en Asturias da un golpe de estado, y lo llamaríamos así, se adueña de la capital y el rey queda recluido en el monasterio de Ablaña, cerca de Mieres. Es un episodio fascinante. ¿Qué pasó? ¿Quién dio el golpe? ¿Por qué? ¿Cuánto duró el encierro de Alfonso? ¿Qué fue del conspirador? Son preguntas interesantísimas, pero por desgracia nadie ha podido nunca contestarlas. La crónica no nos dice ni una palabra más, ni siquiera el nombre del traidor. Solo nos dice esto. En el 11º año de su reinado, Alfonso fue expulsado del reino por un tirano y recluido en el monasterio de Ablaña. De allí fue liberado por Teudano y otros fieles y finalmente restituido al trono de Oviedo. Y punto, nada más sabemos. Así que aquí al historiador no le queda más remedio que convertirse en Sherlock Holmes. ¿Quién fue el tirano que hizo encerrar a Alfonso? Imposible saberlo, pero hay unas cuantas cosas interesantes. Primero, que el usurpador no se proclamó rey. Después, que nada indica que el golpe provocara una guerra civil. Por otro lado, ya es significativo que la crónica omita su nombre. Si no se proclamó rey, es porque aceptaba de hecho la legitimidad de Alfonso o porque no aspiraba a la corona. Y si no hubo una guerra interna, es porque el usurpador, después de todo, alguna autoridad propia debía representar. Estos datos apuntan en una dirección concreta, algún magnate de la corte apoyado por un sector de peso dentro del reino. Ya hemos visto antes en nuestro ciclo astúrico otras maniobras del mismo género. El propio Alfonso en su juventud sufrió una de ellas, acordémonos. Y si la crónica no cita el nombre del usurpador, quizá fuera por tacto. Hombre, la crónica fue escrita cuando llegaron al trono los descendientes de Bermudo. ¿Sería de nuevo una maniobra de ese sector de la corte, el de Aurelio, Mauregato y el propio Bermudo, contra la familia de Pelayo? A lo mejor por eso la crónica omite su nombre, para no despertar malos recuerdos. Misterio. Otro misterio. ¿Y por qué dieron un golpe contra Alfonso? Hagamos la pregunta elemental. ¿Cui prodest? Es decir, ¿quién sacaba provecho de la maniobra? La política de Alfonso II el Casto se estaba señalando por tres cosas, todas ellas muy relacionadas entre sí. Una, la consolidación del reino como heredero de la legitimidad hispanogoda. 2, el acercamiento a Carlomagno, al imperio carolingio. 3, la guerra decidida contra el Emirato de Córdoba. En consecuencia, ¿quiénes podían estar interesados en acabar con Alfonso? Pues en primer lugar los que concebían el reino de Asturias no como heredero de la Toledo-Goda, sino como un reino distinto y, por tanto, ajeno a la obligación de combatir a Córdoba a todo trance. En segundo lugar, los enemigos de que Asturias se acercaran a Carlomagno, quizá por temor a perder su independencia. Por último, estaba interesado en acabar con Alfonso, el emir de Córdoba, naturalmente. O sea que si reconstruimos los datos, el mapa nos queda más o menos así. El golpe contra Alfonso, este golpe tan misterioso del que tan poca cosa sabemos, lo habría ejecutado un sector de la corte vinculado a las viejas familias de magnates, un sector cansado de guerrear contra el Islam, que miraba con recelo el acercamiento a Carlomagno y que tal vez prefería una relación más templada con el emirato. No hay que descartar que el propio emir, Alacán, que había intentado inútilmente acabar con Alfonso por las armas, auspiciara ahora de algún modo la maniobra. No debió de estar mucho tiempo encerrado Alfonso. Sabemos que en 808 donaba a la Iglesia la maravillosa Cruz de los Ángeles. Sabemos también que en años anteriores a ese habían proseguido los trabajos de construcción y restauración ordenados por el rey en Oviedo, lo cual difícilmente habría ocurrido con Alfonso en reclusión. Sabemos, en fin, que en diciembre de 804 firmó una autorización de trabajos de repoblación en Castilla. Podemos suponer, por tanto, que el rey no estuvo encerrado más de 2 o 3 años. Es
conjetura, pero solo así podemos llenar el vacío que deja la historia. Bueno, y hay muchos más vacíos. Para empezar, el de la liberación del rey. ¿Quién lo sacó de allí? Solo sabemos que el libertador se llamaba Teudano. ¿Y quién era este misterioso personaje que encabezaba la operación, el fiel Teudano? Pues Teudano, o Teuda, o Teudis, es un nombre de origen godo. En España hubo un rey godo que fue Teudis. También conocemos ostrogodos con ese nombre. Y debió de ser un nombre usual en la élite española de aquel tiempo, porque el arquitecto de Alfonso en Oviedo, que lo hemos visto aquí, era Teoda. Y todavía en el siglo X vamos a encontrar a un abad teudano en el monasterio de Irache, cerca de Estella. O sea que mucha gente se llamaba parecido. Así que podemos concluir que nuestro valiente Teudano pertenecía a una familia de origen hispanogodo. Sabemos que numerosas familias hispanogodas habían engrosado las huestes de los reyes de Asturias desde la batalla de Covadonga. Nuestro protagonista quizá descendiera de aquellas gentes. Por otro lado, la crónica nos lo describe como un fiel al rey. El significado de la palabra fiel en este momento histórico no quiere decir exactamente partidario, sino que desde la época visigoda designa muy precisamente a quienes se hallaban vinculados a la persona del rey por un juramento singular, defenderle con su propia vida. Teudano sería pues uno de los guerreros del rey, de su guardia personal. Como la crónica solo menciona su nombre y omite el de cualquier otro, hay que suponer que Teudano ejerció un liderazgo decisivo en la operación de rescate. Pero tal liderazgo, seguimos conjeturando, solo podía desempeñarlo alguien que estuviera en condiciones de hacerlo por su estatuto o por su prestigio, de manera que podemos pensar que Teudano gozaba de una elevada posición en la nobleza militar del reino. De manera que en algún momento una comitiva armada se presenta en el monasterio de Ablaña para rescatar a Alfonso. La crónica nos dice que eran fieles al rey, fideles regis. Ya sabemos qué quiere decir eso, los caballeros del monarca. Así pues, fueron los caballeros de Alfonso los que acometieron la tarea que su pacto de honor exigía. La escena podría figurar en cualquier página del ciclo artúrico. Los caballeros corren en socorro de su rey, vencen al enemigo, liberan al monarca de su cautiverio y le devuelven al trono. Hay que suponer que el retorno del rey no se produciría sin resistencias. Los fideles, los caballeros, también las vencieron. Alfonso volvió a ceñir la corona. Una historia de película. ¿Y cómo sería Teudano? ¿Cuál podría ser su aspecto? Tenemos una imagen, hay una hermosa ilustración miniada del códice del obispo Pelayo, donde podemos ver a Alfonso con corona pero arrodillado y tras él, en pie, destacado, a un caballero provisto de espada y alto escudo. A un lado, la Virgen, al otro, San Miguel, y sobre ellos, Jesús y la corte celestial. Dicen que seguramente esa figura del guerrero fiel detrás del rey corresponde a Teudano. Lo vemos sereno, en reposo, pero con la espada al hombro, un tipo delgado y recio, sin barba, de cabellos castaños. Su escudo de fondo azul está adornado con motivos geométricos de inspiración claramente germánica. Las representaciones fisionómicas de esta época no se someten a las exigencias de fidelidad del retrato. Por otra parte, el códice fue pintado muchos años después de estos sucesos, o sea que tal vez Teudano no fuera delgado y sin barba, sino barbudo y pequeño, pero en todo caso es la única imagen que tenemos. Otros personajes de este tramo de nuestra historia aparecen una única vez y desaparecen sin dejar rastro. Pensemos, por ejemplo, en el bravo Gadaxara que veíamos el otro día. Bueno, pero de Teudano sí tenemos alguna noticia posterior. En 812, Alfonso realiza una donación a la Catedral Ovetense de El Salvador. Entre los que firman como testigos se cuenta un tal Teuda que probablemente es nuestro hombre. ¿Podía ser otro Teuda? ¿El arquitecto, por ejemplo? Sánchez Albornoz pensaba que no, que este Teuda que firma ahí es el nuestro. El propio Alfonso explicaba que aquella donación era acción de gracias por su liberación del cautiverio, así que nada más lógico que llamar como testigo al hombre que le había liberado. Y así decía el rey Alfonso. Tú, Señor fortísimo, que eres Dios, escondido, invisible, Dios de Israel, Salvador que mandaste a Jacob volver a la tierra de su nacimiento, y que edificándote un altar, ofreciese sobre él sus dones y sacrificios, y a mí, Señor piadoso, librándome de muchas tribulaciones, te plugo volverme al propio patrio hogar. Señor, acepta este don como te fueron aceptos los dones de dicho Jacob, siervo suyo.
Con Teuda firma en la donación otros nombres, muchos de ellos son nombres godos. Es sugestivo imaginar que los fieles reguis, los caballeros del rey, acudieron junto a él para ser testigos de aquel acto con el que el monarca expresaba su gratitud al favor divino. Pero una vez más, esto es solo conjetura. La cuestión es que al usurpador se lo tragó la historia. Del tiempo que ocupó el poder no ha trascendido nada. Alfonso, por el contrario, seguiría reinando muchos años más, hasta convertir Oviedo en una auténtica joya. Y a su lado debe de estar todavía largo tiempo el valiente Teudano, el hombre que rescató de su cautiverio al rey. Nuestro protagonista quizá descendiera de aquellas gentes. Por otro lado, la crónica nos lo describe como un fiel al rey. El significado de la palabra fiel en este momento histórico no quiere decir exactamente partidario, sino que desde la época visigoda designa muy precisamente a quienes se hallaban vinculados a la persona del rey por un juramento singular, defenderle con su propia vida. Teudano sería pues uno de los guerreros del rey, de su guardia personal. Como la crónica solo menciona su nombre y omite el de cualquier otro, hay que suponer que Teudano ejerció un liderazgo decisivo en la operación de rescate. Pero tal liderazgo, seguimos conjeturando, solo podía desempeñarlo alguien que estuviera en condiciones de hacerlo, por su estatuto o por su prestigio, de manera que podemos pensar que Teudano gozaba de una elevada posición en la nobleza militar del reino. De manera que en algún momento una comitiva armada se presenta en el monasterio de Ablaña para rescatar a Alfonso. La crónica nos dice que eran fieles al rey, fideles regis. Ya sabemos qué quiere decir eso, los caballeros del monarca. Así pues, fueron los caballeros de Alfonso los que acometieron la tarea que su pacto de honor exigía. La escena podría figurar en cualquier página del ciclo artúrico. Los caballeros corren en socorro de su rey, vencen al enemigo, liberan al monarca de su cautiverio y le devuelven al trono. Hay que suponer que el retorno del rey no se produciría sin resistencias. Los fideles, los caballeros, también las vencieron. Alfonso volvió a ceñir la corona. Una historia de película. ¿Y cómo sería Teudano? ¿Cuál podría ser su aspecto? Tenemos una imagen, hay una hermosa ilustración miniada del códice del obispo Pelayo, donde podemos ver a Alfonso con corona pero arrodillado y tras él en pie, destacado, a un caballero provisto de espada y alto escudo. A un lado la Virgen, al otro San Miguel, y sobre ellos Jesús y la corte celestial. Dicen que seguramente esa figura del guerrero fiel detrás del rey corresponde a Teudano. Lo vemos sereno, en reposo, pero con la espada al hombro, un tipo delgado y recio, sin barba, de cabellos castaños. Su escudo de fondo azul está adornado con motivos geométricos de inspiración claramente germánica. Las representaciones fisionómicas de esta época no se someten a las exigencias de fidelidad del retrato. Por otra parte, el códice fue pintado muchos años después de estos sucesos, o sea que tal vez Teudano no fuera delgado y sin barba, sino barbudo y pequeño, pero en todo caso es la única imagen que tenemos. Otros personajes de este tramo de nuestra historia aparecen una única vez y desaparecen sin dejar rastro. Pensemos, por ejemplo, en el bravo Gadaxara que veíamos el otro día. Bueno, pero de Teudano sí tenemos alguna noticia posterior. ¿Quién fue el tirano que hizo encerrar a Alfonso? Imposible saberlo, pero hay unas cuantas cosas interesantes. Primero, que el usurpador no se proclamó rey. Después, que nada indica que el golpe provocara una guerra civil. Por otro lado, ya es significativo que la crónica omita su nombre. Si no se proclamó rey, es porque aceptaba de hecho la legitimidad de Alfonso o porque no aspiraba a la corona. Y si no hubo una guerra interna, es porque el usurpador, después de todo, alguna autoridad propia debía representar. Estos datos apuntan en una dirección concreta, algún magnate de la corte apoyado por un sector de peso dentro del reino. Ya hemos visto antes en nuestro ciclo astúrico otras maniobras del mismo género. El propio Alfonso en su juventud sufrió una de ellas, acordémonos. Y si la crónica no cita el nombre del usurpador, quizá fuera por tacto. Hombre, la crónica fue escrita cuando llegaron al trono los descendientes de Bermudo. ¿Sería de nuevo una maniobra de ese sector de la corte, el de Aurelio, Mauregato y el propio Bermudo, contra la familia de Pelayo? A lo mejor por eso la crónica omite su nombre, para no despertar malos recuerdos. Misterio.
Otro misterio. ¿Y por qué dieron un golpe contra Alfonso? Hagamos la pregunta elemental. ¿Cui prodest? Es decir, ¿quién sacaba provecho de la maniobra? La política de Alfonso II el Casto se estaba señalando por tres cosas, todas ellas muy relacionadas entre sí. Una, la consolidación del reino como heredero de la legitimidad hispanogoda. 2, el acercamiento a Carlomagno, al imperio carolingio. 3, la guerra decidida contra el Emirato de Córdoba. En consecuencia, ¿quiénes podían estar interesados en acabar con Alfonso? Pues en primer lugar los que concebían el reino de Asturias no como heredero de la Toledo-Goda, sino como un reino distinto y, por tanto, ajeno a la obligación de combatir a Córdoba a todo trance. En segundo lugar, los enemigos de que Asturias se acercaran a Carlomagno, quizá por temor a perder su independencia. Por último, estaba interesado en acabar con Alfonso, el emir de Córdoba, naturalmente. O sea que si reconstruimos los datos, el mapa nos queda más o menos así. El golpe contra Alfonso, este golpe tan misterioso del que tan poca cosa sabemos, lo habría ejecutado un sector de la corte vinculado a las viejas familias de magnates, un sector cansado de guerrear contra el Islam, que miraba con recelo el acercamiento a Carlomagno y que tal vez prefería una relación más templada con el emirato. No hay que descartar que el propio emir, Alacán, que había intentado inútilmente acabar con Alfonso por las armas, auspiciara ahora, de algún modo, la maniobra. No debió de estar mucho tiempo encerrado Alfonso. Sabemos que en 808 donaba a la Iglesia la maravillosa Cruz de los Ángeles. Sabemos también que en años anteriores a ese habían proseguido los trabajos de aquellas gentes. Por otro lado, la crónica nos lo describe como un fiel al rey. El significado de la palabra fiel en este momento histórico no quiere decir exactamente partidario, sino que desde la época visigoda designa muy precisamente a quienes se hallaban vinculados a la persona del rey por un juramento singular, defenderle con su propia vida. Teudano sería pues uno de los guerreros del rey, de su guardia personal. Como la crónica solo menciona su nombre y omite el de cualquier otro, hay que suponer que Teudano ejerció un liderazgo decisivo en la operación de rescate. Pero tal liderazgo, seguimos conjeturando, solo podía desempeñarlo alguien que estuviera en condiciones de hacerlo, por su estatuto o por su prestigio, de manera que podemos pensar que Teudano gozaba de una elevada posición en la nobleza militar del reino. De manera que en algún momento una comitiva armada se presenta en el monasterio de Ablaña para rescatar a Alfonso. La crónica nos dice que eran fieles al rey, fideles regis. Ya sabemos qué quiere decir eso, los caballeros del monarca. Así pues, fueron los caballeros de Alfonso los que acometieron la tarea que su pacto de honor exigía. La escena podría figurar en cualquier página del ciclo artúrico. Los caballeros corren en socorro de su rey, vencen al enemigo, liberan al monarca de su cautiverio y le devuelven al trono. Hay que suponer que el retorno del rey no se produciría sin resistencias. Los fideles, los caballeros, también las vencieron. Alfonso volvió a ceñir la corona. Una historia de película. ¿Y cómo sería Teudano? ¿Cuál podría ser su aspecto? Tenemos una imagen, hay una hermosa ilustración miniada del códice del obispo Pelayo, donde podemos ver a Alfonso con corona pero arrodillado y tras él, en pie, destacado, a un caballero provisto de espada y alto escudo. A un lado, la Virgen, al otro, San Miguel, y sobre ellos, Jesús y la corte celestial. Dicen que seguramente esa figura del guerrero fiel detrás del rey corresponde a Teudano. Lo vemos sereno, en reposo, pero con la espada al hombro, un tipo delgado y recio, sin barba, de cabellos castaños. Su escudo de fondo azul está adornado con motivos geométricos de inspiración claramente germánica. Las representaciones fisionómicas de esta época no se someten a las exigencias de fidelidad del retrato. Por otra parte, el códice fue pintado muchos años después de estos sucesos, o sea que tal vez Teudano no fuera delgado y sin barba, sino barbudo y pequeño, pero en todo caso es la única imagen que tenemos. Otros personajes de este tramo de nuestra historia aparecen una única vez y desaparecen sin dejar rastro. Pensemos, por ejemplo, en el bravo Gadaxara que veíamos el otro día. Bueno, pero de Teudano sí tenemos alguna noticia posterior. En 812, Alfonso